Hoy vamos a hablar, Caro, sobre uno de los mitos más importantes de la salud, que la genética nos determina. Y realmente esto no es así. Hay algo aún mucho más importante, que es nuestro estilo de vida, o sencillamente la epigenética. Hablemos claro. Bueno, Ali, entonces, mira, creo que es muy importante, ¿no?, que antes de hablar de cualquier tema de salud, desmitifiquemos algunos puntos, ¿no? Claro. Es algo que a mí me llamó la atención desde chico y a todos aquellos que no somos doctos en esto, ¿no? Creo que es importante que nos quede claro, porque genera confusión, mitos, ¿no? Y al final estamos hablando de cosas que no son entre las personas. A ver, tratemos de echar un poquito de luz al respecto, ¿no? Hablemos claro sobre esto. Te lo comento como un ejemplo, ¿no? Un día llega mi papá a casa y me dice: falleció un amigo mío. Y esto fue hace muchos años, yo era chico, pero me marcó, porque esta persona tenía entre 45 y 50 años, si no mal recuerdo, y era una persona que no se veía mal, era una persona incluso que no tenía ningún sobrepeso, nada. ¿Y qué pasó? Le digo: diabetes tipo 2. Ok, bueno, me quedo ahí, ¿no? Y esto con el tiempo me fue haciendo pensar cada vez que me encontraba con situaciones como, por ejemplo, un amigo de la familia, con 103 años, ahora en octubre, ¿no?, que no llevaba una vida ordenada desde que lo conozco, no lleva sobrepeso, incluso te diría una obesidad grado 1, ¿no? Y está bárbaro, está bárbaro. Me recuerdo el caso muy marcado de un conocido de la universidad, también abogado, 39 años, tenía una obesidad grado 1, fumaba, se estresaba mucho sobre todo, y con 39 años falleció. Entonces, ¿cómo es esto realmente? ¿Tiene que ver con qué? ¿Por qué algunos llevan una vida desordenada y no tienen ningún problema, y otros, incluso llevándolo medio ordenadamente, empiezan con problemas tempranos y a veces con un desenlace fatal, ¿no? Como la historia. Cuando nosotros hablamos de enfermedades, Carlos, hay factores que nosotros tenemos que tener en cuenta. Quizás uno de los más conocidos en estos últimos tiempos es el factor genético. Nada. Pero es importante mencionar que luego del factor genético hay factores que básicamente nosotros no podemos escapar, como el medio ambiente, ¿no? Y el medio ambiente es un factor básicamente estático que siempre está. Entonces, si nosotros hablamos de factor genético y un factor ambiental, tenemos que indefectiblemente hablar del factor de estilo de vida. Y cuando nosotros hablamos del factor del estilo de vida, básicamente estamos hablando de cuánto conocemos nosotros cómo es que funcionamos. Cuando vos hablas de estilo de vida, o sea, ¿qué sería exactamente de estilo de vida? Porque también se habla mucho sobre eso, ¿no? Pero, ¿qué sería? Claro, a veces es paradójico, Carlos, entender que normalmente sabemos mucho más de cómo funciona nuestro celular de que cómo funcionamos nosotros. Y creo que el punto clave para poder entender la razón por la que nosotros enfermamos, básicamente está ahí, en el desconocimiento del manual de usuario que nosotros tenemos como ser humano. El conocer cómo funcionamos y cómo, de alguna manera, nuestros genes, en algunos casos proclives y en otros casos no, interaccionan con este medio ambiente, depende mucho del conocimiento que nosotros tengamos de un factor quizás el más importante, que es el metabolismo. Ok, entonces, enfermar o no enfermar, por lo que entiendo, ¿no? Tiene varias aristas que tenemos que revisar. La genética es la primera, luego mencionaste el medio ambiente, ¿no?, como estático en cuanto a, me imagino, lo que es desde la polución, ¿no?, ¿Sí? hasta la altura en donde vivo, creo, ¿no? Y luego el estilo de vida. Y por ahí mencionaste metabolismo. A ver, ordenemos un poquito todo esto, ¿no? Empecemos con la genética. ¿Cuánto tiene que ver la genética en que enfermemos, vivamos bien, vivamos mal? Voy a intentar, a pesar que normalmente los médicos utilizamos términos que a veces son muy técnicos, Sí, hacerlo lo más simple posible para poder entender. dale. Nosotros normalmente nacemos con un cúmulo de genes que son los que determinan nuestra genética. Pero esos genes finalmente cumplen una función, que es formar proteínas, que finalmente son las proteínas las que cumplen la función. Funciones de estructura del cuerpo, funciones de defensa de nuestro cuerpo como las células de defensa, funciones de transporte de metabolitos dentro de nuestro organismo, en realidad múltiples funciones. Algunas personas, dependiendo
de una genética particular nacen con esta capacidad funcional de estas proteínas mucho menos disminuida o disminuida frente a otras personas que nacen con una capacidad casi a tope, casi a 100. ¿De qué depende que justamente que te toque una o te toque otra, no? ¿Tiene que ver con la raza? Ah, ok. Depende de la herencia, perfecto. Ok. ¿no? Y esa herencia finalmente es la que tú nazcas o que determina que tú nazcas con una funcionalidad de tus proteínas a 100% o que nazcas con una funcionalidad de tus proteínas a 50%. Okay. Entenderás que es distinto si tú naces con una funcionalidad al 100% que si naces al 50%. ¿Por qué? Porque cuando esa genética que tú traes interacciona con el medio ambiente, básicamente el efecto va a ser distinto. Si tú naces con una funcionalidad al 100%, disminuirá a 80% y tú sigues viviendo sin mayor problema. Si tú naciste con una genética proclive o en el 50% y tú tienes una mala interacción con el medio ambiente, definitivamente vas a estar en 20% y obviamente vas a enfermar. Y ahí me surge una pregunta obligada, ¿no? ¿Hay forma de saber con qué herencia genética estoy yo, por ejemplo, vos, la gente? Sí, hay muchas pruebas genéticas en este momento que están disponibles, pero es importante siempre recordar que la genética cumple un rol o cumple una función no más allá del 10%. ¿Del 10% de qué? Del 10% del total del potencial de enfermar. Ok. El 90% restante fuera de la genética básicamente está impuesto por el factor ambiental. Pero no por ese factor ambiental estático, sino por ese desconocimiento que yo te mencionaba, Carlos, donde el ser humano no sabe cómo funciona y obviamente ese estilo de vida que no es capaz de llevarlo de forma adecuada hace que ese factor ambiental estático impacte en la genética y obviamente nosotros enfermemos. A ver si lo entendí bien. Entonces, la genética tiene un papel, ¿no? Pero realmente es un papel que es un poquito acotado, ¿no? No es, digamos, la espada de Damocles sobre nuestro cuello, ¿no? No es determinante. No es determinante. Bien, eso es importante. La genética no es determinante para enfermar. Pero sí empiezo a entender el medio ambiente, ¿no? Como factor estático, en el sentido de que vivimos en un medio ambiente, el que sea, pero ahí estamos y ahí no podemos salir. La forma en que uno interactúa con este medio ambiente, ¿no? Es lo que llamamos estilo de vida. Entonces, esa interacción, ¿cómo se da? Me imagino que alimentándonos, ¿no? Es una, ¿no? De la forma en que interactuamos con el medio ambiente. ¿Hay otras interacciones? ¿Cómo? Sí, creo que acabas de hablar de quizás la interacción más importante, la alimentación. Pero fuera de la alimentación, cuando nosotros hablamos de esta interacción y básicamente del control del metabolismo, no podemos dejar fuera la actividad física. ¿Por qué? Porque como lo hemos conversado múltiples veces, Carlos, la actividad física finalmente ejerce un papel de catalizador de todo lo que nosotros podamos ingerir, básicamente proveniente de los alimentos. Pero hay un tercer factor adicional que muy pocas veces lo tenemos en cuenta, que básicamente es nuestros hábitos de vivir la vida de día y de noche. Me estoy refiriendo exactamente a la cronobiología. ¿Y cuál es la función que tiene la cronobiología dentro de este rol tan importante del estilo de vida? Básicamente es toda la regulación hormonal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no descansamos de una forma adecuada en las noches, definitivamente va a haber una desregulación hormonal que si nosotros la juntamos junto con el sedentarismo de no hacer actividad física y a eso le adicionamos los malos hábitos de comer, definitivamente el metabolismo está totalmente desequilibrado. Ahí va una pregunta, ¿no? Ya mencionaste el metabolismo 2 o 3 veces, ¿no? Entonces sabemos genética, no determinante, tenemos el estilo de vida, que es nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, uno de los ejemplos más fáciles de entender para todos nosotros es cuando nos alimentamos. Y hablaste del metabolismo. Bueno, ¿qué es el metabolismo? En una palabra sencilla, el metabolismo simplemente es la capacidad que nuestro cuerpo tiene de formar energía para poder vivir. Eso creo que es lo que define finalmente lo que es el metabolismo. Y esta capacidad de formar energía depende mucho de nuestra capacidad muscular, porque básicamente en el músculo es donde se lleva la mayor cantidad del metabolismo,
Y depende mucho, obviamente, de la ingesta de alimentos que nosotros podamos dar. Y como ya te mencioné, depende de la regulación hormonal que de alguna manera haga que estos tres ejes funcionen de una manera correcta. O sea que la genética, ¿no? Mi estilo de vida y esa interacción que se da con el medio ambiente, todo influye en el metabolismo, porque según entendemos nosotros somos una especie de máquina, ¿no? Biológica, pero vos dijiste algo muy interesante. Nosotros, ¿qué hacemos? Nos alimentamos, ¿no? Metemos insumo en el cuerpo y catalizamos con la actividad física la producción de energía utilizando ese insumo, ¿para qué? Para vivir. Para vivir, exactamente. Entonces, ¿podríamos decir que el metabolismo es nuestro proceso de vida? Tal cual, es el proceso de vida que nos da la energía no solamente para movernos, para hacer nuestros quehaceres diarios, sino para el aspecto fundamental que es la función de nuestro cerebro. Para pensar, por ejemplo. Sí, para, yo diría que no solamente pensar, sino para tener una salud mental acorde para que finalmente ese eje mente-cuerpo siempre funcione en un constante equilibrio. Ok. Ahora vamos a volver sobre ese tema, pero me queda otra consulta, ¿no? Si tuviéramos que estructurarlo, entonces, no vamos a darle un orden de importancia, y si no, si me equivoco, corregime, pero o sea, se ve bastante patente que tenemos la genética, tenemos el estilo de vida, tenemos el medio ambiente, ¿no? Todos interactuando entre ellos, pero finalmente para llegar al resultado que es el metabolismo. O sea, mi proceso de vida se va a ver afectado por estas tres cosas. Sí, todo el tiempo. Y ahí es justamente es donde vuelvo a mencionar que quizás el factor más importante para enfermar, tú has mencionado con los ejemplos al inicio, es básicamente el desconocimiento. Dijiste de cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona nuestro cuerpo, bueno, nuestra mente, que es parte de nuestro cuerpo, a veces la separamos, pero entiendo que no está bien hacer eso. Desconocimiento sobre cómo funciona este cuerpo. Ese desconocimiento, estás diciendo, es la principal causa por la cual uno se enferma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros venimos a este mundo, comemos todos los días, desayunamos, almorzamos y cenamos, y finalmente no sabemos cuál es la razón de comer. La mayor parte de nuestro tiempo vivimos en una oficina trabajando, sentados 8 a 10 horas diarias y luego vamos a nuestra casa, seguimos, no sé, descansando, viendo televisión y seguimos sin movernos. Y luego de eso, muchas veces nos pegamos hacia una película y resulta que estamos durmiendo a la 1, a las 2 de la mañana. ¿Qué estamos haciendo, Carlos? Estamos afectando básicamente el insumo para la formación de energía, estamos afectando el efecto catalizador para que esa energía funcione bien y estamos afectando todo el influjo hormonal necesario para que este equilibrio metabólico funcione. Si definitivamente nosotros tenemos en cuenta que los tres factores más importantes para poder vivir de una forma básica y elemental están todo el tiempo descoordinados, es indefectible que tú en algún momento de la vida enfermes. Obviamente, solamente es importante mencionar que hay personas que tienen una genética que de alguna manera aguanta más esa interacción o este desconocimiento, y hay genéticas proclives que no la aguantan, y obviamente ahí está el ejemplo de los 40 o 50 años de una persona aparentemente sana, muerta por un infarto, muerta por cualquier otra cosa. Está bien, entonces realmente todo lo que hacemos en alimentación, en actividad física, a la hora que nos acostamos, a la hora que nos levantamos, cómo organizamos el día, es lo que finalmente impacta directamente en el metabolismo, ¿no? Nuestro proceso de vida, más allá de la proclividad que tengamos genética a enfermar, y es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre que vivamos bien, estemos tranquilos, libres de enfermedades, o enfermemos y andemos en esa eterna procesión del enfermo, ¿no? ¿Por qué te digo la eterna procesión? Una de las cosas que más me llama la atención es, hace poco, creo que fue en el último censo que tuvimos, pero estuve revisando las estadísticas, ¿no? Que surgen año a año del Ministerio de Salud y demás acá en Perú, que es donde ahora nos encontramos, y veía que, a grosso modo, no sé, aproximadamente entre 6 y 7 personas en Perú, de 33 millones aproximadamente que son,
están enfermas. Se tienen algún tipo de enfermedad y mayormente cuando vamos a revisar esas estadísticas son enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Primero me gustaría que me ayudes a definir qué es una enfermedad crónica no transmisible y después vayamos a ver por qué más de la mitad, por ejemplo, de Perú como país está enferma. Y veamos si podemos entender a la luz de lo que acabas de explicar, ¿no? El metabolismo y el estilo de vida, ¿qué está pasando? Sí, creo que la definición es clara. Cuando nosotros hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, básicamente estamos hablando de todas aquellas enfermedades que se generan producto de un mal estilo de vida. Y obviamente, si nosotros entendemos que las enfermedades se generan producto de un mal estilo de vida, es fácil entender que la solución no está en intentar corregir ese estilo de vida o esa enfermedad, mejor dicho, con fármacos o con cirugías, sino que la solución para este tipo de enfermedades crónicas asociadas al estilo de vida se basa básicamente en corregir este mismo. O sea que, sí, la enfermedad crónica no transmisible, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de enfermedades son? Porque estamos hablando de enfermedad crónica, pero ¿qué tipo de enfermedades son las crónicas no transmisibles? Quizás las más conocidas y que ya está hace algunos años determinada como enfermedad, la más importante es la obesidad. Aproximadamente el 68% de la población peruana está en sobrepeso y de este 68%, aproximadamente un 30%, ya lo tenemos en un rango de obesidad. Y definitivamente, si nosotros partimos como la obesidad, quizás como el modelo más importante de una enfermedad crónica no transmisible y el inicio de todo lo que viene, como síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, cáncer, Alzheimer, en realidad podríamos pasarnos una hora intentando enumerar todas las enfermedades que engloban las enfermedades crónicas no transmisibles, todas dependientes obviamente de un mal estilo de vida. Entonces, bueno, más o menos ya vamos entendiendo, los datos son claros. O sea, si tenemos que el 60% de la población tiene sobrepeso y de ese 60, 30 es con obesidad, es tremendo. Realmente esto evidencia justamente el problema del estilo de vida, ¿no?, al que te estás refiriendo vos. Pero ahí me queda algo dando vueltas, ¿no? Y que es lo siguiente. La gente cree que, y esto es algo que, como hace tiempo que estamos en esto, ¿no?, he apreciado cada vez más y me ha llamado mucho la atención. Cree que, por ejemplo, una enfermedad crónica no transmisible, no la obesidad, porque uno como que se fabrica la obesidad, ¿no? O sea, no es que te agarras obesidad sin darte cuenta, un día te levantaste y sos obeso. Pero la diabetes tipo 2, por ejemplo. La diabetes tipo 2, la gente se entera que tiene diabetes tipo 2 porque de repente fue en el trabajo, le hicieron un análisis de rutina y le salió, ¿no?, que tenía la glucosa alta. Se sorprenden. Y muchas personas piensan que, bueno, es una enfermedad asociada a la vejez, tuve mala suerte, tengo una historia familiar de diabéticos tipo 2. ¿Cuán cierto es todo esto? Sí, creo que mencionas un factor muy importante. La mayor parte de estas enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades silentes que están ya manifiestas en el cuerpo, pero que demoran en manifestarse. Está más o menos determinado que hasta que tú diagnosticas una diabetes tipo 2, han pasado 7 años en lo que ya esta diabetes básicamente estaba en un proceso de instalación. Cuando nosotros hablamos de cáncer, que es otra de las enfermedades crónicas no transmisibles que más le teme a la gente, estamos hablando que entre básicamente el estar en una célula normal y llegar a un cáncer in situ, que es la parte inicial de un cáncer, pueden haber rangos de tiempo entre 15 a 30 años. Entonces, esto determina que de alguna manera las enfermedades crónicas no transmisibles no se dan de la noche a la mañana. Se dan producto de un tiempo en el cual obviamente el cuerpo ya no aguantó más esa interacción anómala que existe entre tu estilo de vida y nuevamente regresando un poco a esa genética proclive o no proclive, hasta que se saltó ya el inicio de la enfermedad con síntomas y que de alguna manera es donde nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Pero creo que este es un tema importante de detenerse un poquito a mencionar, de que la mayor parte de estas enfermedades crónicas no transmisibles se pueden diagnosticar tempranamente. Se pueden determinar, obviamente,
buscar en el inicio, sea de la diabetes o sea del cáncer, y actuar finalmente nuevamente a través de estrategias de este control del famoso estilo de vida anómalo y generalmente revertir la mayor parte de estas enfermedades. Me dijiste dos cosas muy interesantes. Vamos a andar primero sobre el tema del cáncer un poquito. ¿Por qué? Porque ahí hay un mito muy fuerte, ¿no? Cuando estamos en las consultas, cuando estamos trabajando con la gente, la gran mayoría de la gente piensa que el cáncer, primero que no es una enfermedad crónica, ¿no? O sea, que se desarrolla a merced del estilo de vida. Todos piensan que son defectos genéticos, congénitos, usan la palabra congénito, no sé si la estarán usando bien o no, pero la gente realmente no sabe a ciencia cierta, por lo menos en nuestra experiencia clínica, ¿no? Que el cáncer entre un 93, 95, 97% según la OMS, ¿no? En realidad se desarrolla a merced del estilo de vida y el impacto en el metabolismo, ¿no? El desequilibrio del metabolismo. Y solo un 3% del cáncer es realmente, ¿qué? Genético, congénito. Contame un poquito de eso, ¿no? Para despejar. Sí, para hablar de genética tendríamos que hablar de genes, y de genes que de alguna manera tú los heredaste con una cierta anomalía, para hablar en sencillo, Sí. y que esta cierta anomalía hace que de alguna manera, producto de la poca función de alguna manera de estos genes, por ejemplo, en el recambio celular o en la corrección de esos daños de DNA que normalmente funcionan, obviamente se generen células anómalas y se produzca cáncer. Pero como ya lo mencionamos y lo acabas tú también nuevamente de repetir, solamente 3, 5, ya ponle 10%, obedece a que nosotros nazcamos con un gen anómalo que de alguna manera nos predispone a tener el cáncer. Uno de los ejemplos quizás más conocidos es las alteraciones del gen BRCA1 o BRCA2, por ejemplo, para cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, de cáncer de ovario, en estos últimos años relacionado, por ejemplo, al cáncer de próstata, incluso. Pero sí, tienes razón, o sea, el impacto de la genética no va más allá del 10%. El resto se podría decir, de daño que se genera para generar estas enfermedades, es lo que en estos últimos años se conoce como la epigenética. Y la epigenética obviamente es la alteración de la expresión de estos genes, no por daño en su estructura, sino por daño básicamente en la funcionalidad, y a través de este daño en la funcionalidad, básicamente alteraciones que generan mutaciones en las células, y en el transcurso del tiempo la enfermedad ya instalada. O sea que podríamos decir que la epigenética en realidad está muy relacionada con casi en sinonimia con el estilo de vida. Totalmente. Y el estilo de vida es el que desequilibra nuestro proceso de vida, el metabolismo, y puede ser que si nosotros tenemos proclividad, vayamos hacia el cáncer, o puede ser que vayamos hacia una diabetes, o una obesidad que después se convierte en diabetes y puede convertirse en cáncer también. Sí, o puede ir hacia una enfermedad cardiovascular. Y de hecho, ya que nosotros hemos hablado de metabolismo, quizás, obviamente, la traducción más importante de un desequilibrio metabólico es el desequilibrio inflamatorio añadido que se presenta luego del desequilibrio metabólico. Contame un poquito de eso. Porque este desequilibrio inflamatorio finalmente es lo que está demostrado que genera todos esos cambios celulares que finalmente terminan en infarto, terminan en diabetes, terminan en cáncer o en cualquiera de las enfermedades crónicas no transmisibles que nosotros hemos conversado en esta brevedad. Mira, en realidad se me amontonan las preguntas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir sacándola, ¿no? A medida que salen. Vivir más y mejor es posible. Para más información, contáctanos a través de Facebook o Instagram o ingresa a nuestra página web www.centromedicogallo.com.